Buenos días compañeros y profesora, mi nombre es Sabrina Gajardo y con mi compañero Carlos Acevedo vamos a exponerles sobre el caso clínico esófago de Barrett. En este caso clínico la paciente es LBD de 21 años, quien ingresa al servicio de urgencia traída por su madre. Ella refiere haber sido muy estricta con el cumplimiento de una dieta a pesar de haber sentido molestias, como hambre, dolor abdominal, constipación y cansancio progresivo. Ya al cuarto día se siente mal y solicita a familiares que la lleven al hospital. Aquí se constata que se encuentra deshidratada, hipotensa y un electrocardiograma demostró una arritmia ventricular. La paciente es hospitalizada para completar el estudio clínico de su condición médica. Vamos a partir haciendo la anamnesis general y social. La paciente es LBD de 21 años, su ocupación no se menciona directamente pero se infiere que es estudiante por la información entregada. Ella es hija, tiene 2 hermanos, su estado civil y nivel socioeconómico no es informado. Debido a lo anterior, creemos que es importante indagar en información adicional que pudiese enriquecer nuestra anamnesis y el manejo posterior del caso, que vendría siendo el nivel socioeconómico, la previsión social, donde se atiende si es que es clínica o hospital, el estado civil, con quién vive, a qué otras actividades destina tiempo durante el día, su religión, por ejemplo, horarios de clases, horas de sueño, entre otros aspectos relevantes. En cuanto a la anamnesis clínica, la sintomatología esporádica es quemazón y dolor en la boca del estómago, reflujo de comida, llegando a sentir alimentos en la laringe, vómitos, eructos, mareo, dolor de cabeza. El diagnóstico médico es reflujo gastroesofágico con esófago de Barrett. Las patologías asociadas que presenta es resistencia a la insulina y síndrome de intestino irritable. Junto con ello nos dan antecedentes familiares de enfermedades crónicas. Tenemos una hermana con resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico, hermano celíaco y con psoriasis, abuela materna con hipotiroidismo y abuela paterna con diabetes y fallecida de cáncer al estómago. Estos antecedentes familiares hay que tenerlos muy presentes, ya que podrían dar cuenta de una predisposición genética de la paciente para tener alguna de estas enfermedades. Antes de continuar con la anamnesis, es necesario detenerse en qué es el esófago de Barrett, el cual es una condición donde las células que forman parte del epitelio del esófago son reemplazadas por otro tipo de células que en condiciones normales o fisiológicas no deberían estar localizadas en ese lugar, y esta condición puede evolucionar a un cáncer esofágico. La causa más común que provoca la aparición del esófago de Barrett es la exposición prolongada del esófago al ácido del estómago. En cuanto a la historia clínica y evolución, la paciente anteriormente ya había acudido a atenderse debido a esta condición y ahí mismo le habían dado una dieta, la cual ella afirma haber sido muy estricta y rigurosa para seguirla. Sin embargo, sigue sintiendo hambre, dolor abdominal, constipación y cansancio, hasta que al cuarto día tiene que acudir a urgencias porque la paciente no estaba evolucionando apropiadamente. Las indicaciones médicas que le dieron fueron una ecografía abdominal, exámenes de sangre, control de signos vitales e hidratación intravenosa, suero fisiológico y reiniciar la alimentación progresiva. Y otros cuidados y precauciones: la cama inclinada, la cabecera debe tener una mayor altura que los pies, precaución en la toma de antibióticos o fármacos que provocan acidez y mantenerse en tratamiento. La paciente presenta una presión sistólica y diastólica menor de lo normal con un pulso irregular. Y en cuanto a los exámenes de laboratorio, todos los parámetros se encuentran dentro de los rangos normales o deseables, a excepción de la insulina postprandial y el OMA, lo que indica que presenta resistencia a la insulina. Pasando ahora a la anamnesis alimentaria, la paciente reconoce ser desordenada en cuanto a horarios, no tiene hábitos de actividad física o deportes, fuma 5 cigarrillos diarios y bebe alcohol los fines de semana, pisco sour y ron, toma mucha bebida y jugos light. Para la colación suele consumir galletas grill o galletones y jugo en caja. Presenta una mala digestión, deposiciones con tendencia a la estitiquez y constipación y bebe de 3 a 4 vasos de agua al día. Por lo demás, también menciona cuáles son los alimentos que le provocan mayor reflujo o acidez, dentro de los cuales se encuentran las empanadas y frituras, las frutas en general, las legumbres en general, las comidas muy aliñadas, lasaña, pollo, arvejado o preparaciones con salsa de tomate, y otros como limón, sucedáneo, chocolate, palta en la noche y gaseosas. La paciente no presenta alergias ni intolerancias alimentarias, no menciona gustos, preferencias ni aversiones alimentarias y tampoco el consumo de suplementos, por lo que también sería interesante poder indagar en esos aspectos. A partir de lo anterior podemos desprender que a pesar de que la usuaria estaba siguiendo la dieta rigurosamente, todavía presentaba esta sintomatología gastrointestinal, lo cual da cuenta de que la dieta que tenía actualmente no era adecuada para su condición. Tampoco posee horarios de alimentación y tiempos de comida definidos, lo cual puede ser perjudicial, ¿no es cierto?, para la aparición del reflujo y también de la insulinoresistencia, como para la baja de peso también. Posee un consumo frecuente de alcohol, de tabaco, también de bebidas carbonatadas, lo que favorece la aparición del reflujo gastroesofágico.
la paciente presenta una mala digestión que podría deberse al bajo consumo de fibra que está teniendo producto del régimen que sigue. Y por último, tiene un bajo consumo de agua. Cabe destacar que no fue posible hacer un análisis cuantitativo ya que no se contaba con un recordatorio 24 horas para verificar, ¿no es cierto?, que se cumplieran los requerimientos de energía, macro, micronutrientes. La prescripción dietoterapéutica actual es un régimen liviano, sin residuos, sin ayunos prolongados, alimentación en pequeñas porciones y comer 3 horas antes de dormir. Si analizamos esta información, un régimen liviano sin residuos es un poco ambiguo, ya que ambas son modificaciones de digestibilidad, y además no se justificaría en este caso un régimen sin residuos, ya que se utiliza para mantener reposo del tracto, disminuir formación de heces, por lo mismo nuestra paciente está constipada. Entonces tiene como otros fines y además puede tener, ¿no es cierto?, deficiencia en algunos micronutrientes por las restricciones alimentarias que presenta. Brevemente, indagar, ¿no es cierto?, en otra información adicional como dónde prepara los alimentos, con quién consume sus tiempos de comida, las preferencias y aversiones, ¿no es cierto?, y también los intentos que ha tenido para bajar de peso, las dificultades que ha tenido en torno a su alimentación, el consumo de alimentos con alto índice glicémico por la resistencia a la insulina que tiene, entre otras. El peso actual de la paciente es 66,4 kilos y su talla 1,62 metros, con un IMC de 25,3. Sin embargo, la paciente tuvo en un periodo mayor a 3 meses una pérdida del 6,4% en relación al peso habitual, por lo que no es una pérdida de peso aguda. Para este caso hubiera sido ideal contar con vía o DEXA para analizar la composición corporal, lo mismo con datos como circunferencia de cintura para ver riesgo cardiovascular, tampoco se cuenta con pliegues cutáneos para ver compartimientos grasos y muscular. Si bien ella llega deshidratada, la toma de exámenes se realiza posterior a la hidratación intravenosa, por lo que ningún indicador es inválido en este caso, por lo que la albúmina se encuentra dentro de rangos normales. Por lo que finalmente el diagnóstico nutricional integrado es una adulta de sexo femenino con sobrepeso y estado proteico visceral normal. Esto por los valores de IMC que habíamos calculado y además por los valores de albúmina que arrojaron los exámenes de laboratorio que anteriormente habíamos mencionado que no estaban invalidados. Los fármacos que consume la paciente son el Nexium, que es un antiácido que suprime la secreción de ácido gástrico mediante la inhibición de la bomba de protones, aumentando el pH gástrico. Esto puede tener implicancias nutricionales como el riesgo de disminuir la biodisponibilidad de vitamina B12, calcio y hierro, también de infecciones entéricas. Este debe administrarse por lo menos 1 hora antes de cada comida. La domperidona es un procinético que reduce el tiempo de reflujo postprandial, por lo mismo se utiliza para tratar los vómitos y regurgitación. Puede producir alteraciones gastrointestinales, somnolencia o diarrea. Esta debe administrarse 15 a 30 minutos antes de las comidas y, si es necesario, antes de dormir. El Sulcran, que es un jarabe, es un antiulceroso gástrico y duodenal que aumenta la producción de moco al aumentar la producción de prostaglandinas. Previene la descomposición del moco y alivia la esofagitis y reflujo. Este puede provocar, entre otros efectos, náuseas, vómitos, flatulencias. Este debe administrarse 2 horas antes de las comidas y antes de dormir. Glafornil XR es un hipoglucemiante que reduce la producción hepática de glucosa al inhibir la gluconeogénesis y la glucogenólisis, aumenta la sensibilidad a la insulina. Esta puede reducir la absorción de vitamina B12 y se recomienda administrarlo después de las comidas para mejor absorción. El Femilon 20 es un anticonceptivo no ovulatorio con efectos antimineralocorticoides y antiandrogénicos, aumenta o disminuye el apetito y puede dar náuseas y vómitos. Se recomienda administrarlo media hora después de una comida completa o antes de dormir. Para abordar el caso, los objetivos dietoterapéuticos son prevenir el reflujo gastroesofágico promoviendo el paso del bolo alimenticio a través del esófago, favorecer la recuperación de la mucosa esofágica, disminuir acidez, prevenir dolor e irritación de la mucosa, aliviar molestias y síntomas gastrointestinales asociados al reflujo y el síndrome de intestino irritable, recuperar el estado nutricional normal para evitar complicaciones por sobrepeso y asociados al reflujo, asegurar una adecuada ingesta de carbohidratos de bajo índice glicémico para favorecer la insulinosensibilidad, incrementar el consumo de proteínas, las que favorecen el tono del esfínter esofágico inferior, y disminuir el consumo de grasas, ya que disminuyen el tono del esfínter. Propiciar hábitos alimentarios y conductas saludables, como los horarios de alimentación, el consumo de alcohol y tabaco, evitarlo, realizar ejercicio, etc. Aumentar el consumo de fibra y agua para mejorar la digestión y contribuir a mejorar la calidad de vida del usuario. Para los requerimientos nutricionales se utilizaron las fórmulas de Mifflin y de Carrasco, ya que la paciente presenta sobrepeso. Sin embargo, se utilizó finalmente el método factorial de Carrasco, ya que este se utilizó en población chilena con sobrepeso y obesidad. Se utilizó un factor patológico de 1.1 y un factor de actividad física de 1.3. Finalmente,
el requerimiento quedó en 1581,2 kilocalorías si le hacemos un déficit calórico de 250 kilocalorías. De esta manera vamos a hacer que la paciente baje de peso en un periodo durante un mes para que baje 1 kilo. Las proteínas se le dio 1,3 gramos por kilogramo de peso al día de acuerdo a la patología de reflujo, con un 60% de proteínas de alto valor biológico. A los lípidos se le dio un 0,5 gramos por kilogramo de peso día. El desglose de los ácidos grasos se encuentra ahí. Y los hidratos de carbono se hicieron por diferencia, con una cantidad de fibra de 20 gramos al día. Los micronutrientes críticos en el adulto se detallan ahí, al igual que los recomendados en reflujo. A partir de lo anterior, la prescripción dietoterapéutica quedaría de la siguiente forma: régimen blando liviano, hipocalórico, hiperproteico con selección de 60% de proteínas de alto valor biológico, normoglucídico con selección de carbohidratos y restringido en azúcares simples, alto en fibra, hipograso con selección de ácidos grasos, horario fraccionado, volúmenes parciales disminuidos, temperatura templada y suplementado en vitamina A, C, B12, ácido fólico y hierro. Con respecto al fundamento de la prescripción dietoterapéutica, el régimen tendrá una consistencia blando para poder favorecer la ingesta de los alimentos y los procesos digestivos, facilitando el paso del bolo alimenticio, evitando el dolor y la pirosis. La digestibilidad será liviana, para evitar la irritación de la mucosa esofágica, gástrica y también disminuir la distensión abdominal. Será hipocalórico, con un delta negativo de 250 kilocalorías para poder lograr una baja de 1 kilogramo al mes. Hiperproteico, con selección de proteínas al 60% de alto valor biológico. Esto aumentaría la saciedad, la presión del esfínter esofágico inferior, promoviendo una utilización proteica y también la regeneración de la mucosa esofágica. Con respecto a los hidratos de carbono, será normoglucídico con selección de carbohidratos de bajo índice glicémico, con restricción de azúcares simples, altos en fibra. Esto también favorecería la insulinosensibilidad. Los lípidos tendrán un régimen hipograso con selección de ácidos grasos para poder favorecer el vaciamiento gástrico, evitando la irritación de la mucosa y disminuyendo su sintomatología, con horarios fraccionados para poder aumentar la carga del ácido clorhídrico, promoviendo una saciedad mayor, volúmenes parciales disminuidos, evitando la distensión del esfínter esofágico inferior debido a la distensión gástrica. Una temperatura templada para poder prevenir la irritación de la mucosa, evitando el dolor y los síntomas, y suplementando con vitamina A, vitamina C, B12, ácido fólico y hierro. Esto para poder favorecer la recuperación de los tejidos dañados también a través de la función antioxidante e inmunológica de estas vitaminas. A continuación presentamos el desarrollo de la prescripción con el número de porciones según grupo alimentario y pueden ver también el porcentaje de adecuación, el cual para calorías fue de un 101%, hidratos de carbono 100%, lípidos 101% y proteínas 103%. La minuta planificada, de acuerdo a las modificaciones que se hicieron para la prescripción y por la patología que presenta la paciente, hay que considerar de que los tiempos de comida fueron fraccionados cada 2 a 3 horas, sus volúmenes son parcialmente disminuidos y la temperatura es templada, eligiendo alimentos que fueran dentro de los permitidos en el régimen liviano y excluyendo todo tipo de alimentación que le causara alguna sintomatología o acidez a la paciente, promoviendo la dieta hiperproteica, hipograsa y normoglucídica. Aquí les presentamos la adecuación de la minuta. Pueden detener el video para poder verla con mejor detalle. Aquí les presentamos la identificación de alimentos, donde están los alimentos permitidos, alimentos restringidos, alimentos desaconsejados para el reflujo gastroesofágico y alimentos que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior y los que los aumentan. Es importante destacar que mientras más disminuye el tono del esfínter, hay más relajación y más predisposición a desarrollar reflujo gastroesofágico. Aquí se encuentra el material educativo para la paciente. Acá se encuentra un resumen de las recomendaciones a darle al paciente: cómo perder peso, elevar la cabecera de la cama, comer cada 2 a 3 horas, eliminar los alimentos, ¿no es cierto?, que le provocan el reflujo, junto con aumentar aquellos altos en proteínas. Dentro del monitoreo nutricional tendremos un control de ingesta y tolerancia, un control de cambio de hábitos, una evaluación del estado nutricional y la evolución y progresión a una dieta normal si es que fuera necesario. En resumen, las indicaciones al alta es hacer un seguimiento del esófago de Barrett,
Las recomendaciones para el reflujo gastrointestinal, tanto alimentarias como farmacológicas y de comportamiento: la realización de actividad física al menos 30 minutos al día para mejorar la insulinoresistencia y el estado nutricional, y en caso de volver a presentar cualquiera de los síntomas ya referidos, se debe acudir lo antes posible al médico.